con la nueva entrevista. Está Alonso Correa con nosotros para hablar acerca de lo que ocurre en el mundo y esta situación en Afganistán. Adelante, Alonso. Mucho gusto, Yami, mucho gusto a todos los televidentes, feliz lunes. Y bueno, para entender Afganistán ahora que cayó Kabul el día de ayer, creo que tenemos que también entender la historia del país, qué es lo que ha sucedido para que Afganistán sea este caldero, este hervidero social en donde salen grupos armados como los talibanes o como Al Qaeda. ¿Qué es lo que sucedió en este país a lo largo de los años y cuál ha sido la historia reciente de esta nación sin salida al mar, pero muy importante para el tránsito económico global? Estamos hablando de un país muy parecido a Panamá, salvando ciertas diferencias, pero que es un país de tránsito, es un país que conecta tanto Asia con Europa. Ha sido un país parte del imperio sasánida, parte del imperio parto, en el que tuvo vamos a decir, una frontera muy cercana con el Imperio Romano y que fue este puente de conexión entre el Imperio Romano y los imperios asiáticos en el tránsito pre-Camino de la Seda. ¿Qué es lo que sucede en Afganistán? Una vez pasan las invasiones mongolas, caen los imperios que lo rodean, llegan antes de eso había las invasiones helenísticas, así que tiene una confluyente de culturas que es bastante grande y que se asienta muy poco en esa zona. Es una zona muy autóctona, muy centrificada, muy hermética, digamos, que, como ya digo, como ha sido zona de paso, se ha visto pues que pasan ejércitos extranjeros pero que no se quedan en la zona. Y esto es una parte muy importante de la cultura pashtun, de la cultura chiita que tiene pues esa región, ese pensamiento de que los ejércitos cruzan, pero Afganistán se mantiene. Y es que Afganistán, desde 1839, estamos hablando, perdón, 49, estamos hablando de cuando el Imperio Británico estaba tratando de obstaculizar, perdón, de hacerle más difícil a la Rusia imperial el llegar a las cercanías del Raj británico, de la joya de la corona del Imperio Británico, crean aquí una zona de discordia, una zona de lucha. Y es eso, es esa creación de un Estado que es un escudo para mantener lejos al resto de competidores, lo que pues solidifica a Afganistán como esta región, que ya digo, un caldero, un hervidero de extremismos. Vámonos muchos años más adelante, la URSS está tratando de pues, ayudar al reciente gobierno comunista laico que estaba tratando de controlar el país luego de una revolución, la revolución de Saúl, que pues viendo que el gobierno, ni el gobierno ni las milicias comunistas pueden hacerle frente al ingente bloque civil pashtun de los mujahideen, meten fuerzas rusas para tratar de aliviar un poco el desequilibrio de poder. Empieza la guerra afgano-rusa que termina pues, en 1991 con la caída tanto de la URSS y el año siguiente con el gobierno. ¿Qué es lo que sucede en estos escasos 10, 11 años? Y es muy importante lo que sucede desde la entrada de los rusos hasta la salida de los rusos en el 89, en el 90. ¿Qué es lo que sucede y por qué es importante esto? Una vez los rusos se dan cuenta de que están peleando contra fantasmas, literal fantasmas, porque estamos viendo personas que conocen muy bien el terreno, que saben que el tamaño de sus fuerzas no pueden hacerle frente en una campaña abierta contra el ejército ruso, así que prefieren luchar en regiones más separadas de manera de estilo guerrilla, de ataques rápidos, emboscadas y pues robo de suministros. Eso es parte de la manera de lucha que tienen todavía a día de hoy los talibanes. Y una cosa muy inteligente que era lo que utilizaban para evitar ataques aéreos eran el vuelo de los pájaros. Utilizaban vuelos repentinos de los pájaros para esconderse y así inutilizar la superioridad aérea que tenían los rusos. ¿Qué era lo que sucedió una vez que los rusos se dieron cuenta de que no podían ni por tierra ni por aire pues hacerle frente a estos luchadores, a los mujahideen, a los guerreros musulmanes? Empezaron a utilizar
pues la guerra contra los civiles, utilizando helicópteros también para sacar a los mujahideen muy al estilo Vietnam de los Estados Unidos, para sacar a los mujahideen de sus recovecos y también asesinar ganado, porque recordemos que en esta época los guerreros, los mujahideen, los soldados, peleaban durante el día, durante algunas horas, regresaban a su casa y se trabajaban la tierra, trabajaban el comercio, hacían una vida normal lejos del frente. ¿Qué es lo que sucede una vez que los rusos se dan cuenta de esto? Empiezan, ya digo, a asesinar ganado, a movilizar personas, sacarlas del interior del país y movilizarlas hacia las ciudades. La población de Kabul se triplicó en estos años y lo que hizo es obligar a muchísimas familias a movilizarse, a trasladarse a Pakistán. En Pakistán se dieron las madrazas, escuelas gratuitas que se le ofrecían a los niños que vivían en campos de refugiados, donde no tenían ni figura paterna, ni un estado de bienestar pues, estable. Vieron en estas madrazas una zona segura, vieron en las enseñanzas del Islam una manera de rutina y una forma de vida que a ellos les gustaba bastante. Estos son los estudiantes de las madrazas, estudiantes pashtunes talibán, los talibanes. Omar se conformó este bloque de personas instruidas en el Islam wahhabita, instruidas en la sagrada misión de reconquistar la tierra que Alá les dio, y se les otorgó la misión, que esto es lo más importante y es una de las razones con las que hay que ver este conflicto, se les entregó la misión de acabar con el imperio del mal. ¿Qué es el imperio del mal? Pues todo lo que todo lo que no esté dentro de las directrices islámicas. Todo, estamos hablando de fotografía, cine, pues progresismo, lo que llamaríamos nosotros la normalidad. Entonces cae el gobierno en el 92, como ya lo digo, porque era un gobierno bastante inestable. Estamos hablando de un gobierno con mucha corrupción, con poca moral y con poca lealtad de la ciudadanía. Cae y empiezan a ver la ciudadanía con buenos ojos la llegada de estos talibanes, porque después de la caída del gobierno se desquiebra el país. Los mujahideen obviamente se dividen en muchos grupos, entre ellos como la Alianza del Norte o Al-Qaeda, que aparece por ahí del 1995, que le declara la guerra a los Estados Unidos. Entran los talibanes por el sureste, desde la frontera con Pakistán, y empiezan a tomar el país desde abajo. Cae el país, Al-Qaeda y los talibanes empiezan una relación bastante cercana en donde uno absorbe al otro y empieza esta serie de bloqueos que tratan los Estados Unidos de ahorcar a Al-Qaeda, que les había declarado la guerra, como ya lo dije. ¿Qué es lo que sucede? El 11 de septiembre, de 2001, caen las Torres Gemelas, el atentado se lo agencia a Al-Qaeda y el 7 de octubre, de ese mismo año se le declara la guerra al terror. Empieza la guerra a Afganistán. Una guerra que, por lo que se ve, es muy parecida a Vietnam. Hay muchas similitudes hasta el final. O sea, estamos viendo el día de ayer que un Chinook, el helicóptero de 2 hélices, volvió a ser protagonista y casi que se repitió la misma foto del 30 de abril del 75 con la caída de Saigón. Pero entonces entra Estados Unidos, empieza a meter recursos para tratar de crear una democracia estable, entre comillas. Lo logra más o menos a duras penas en el 2004, y es desde el 2004 hasta el día de ayer que vemos que la misión que tiene la OTAN, y en su gran mayoría de los Estados Unidos, no es tanto el de pacificar, como ya se había dicho, sino el de controlar. Habíamos visto avances bastante grandes en el 2018 con un pacto de tregua de 3 días para celebrar el Ramadán, que ya esto es un hecho histórico. Estábamos viendo la paz. Y es en el 2020
en febrero de 2020, por ahí, que se firma la retirada en 14 meses de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que, y a qué es lo que, a dónde quiero llegar con este tratado? Esta retirada ya estaba visionada desde hace meses, ya se sabía. Y esta retirada yo la veo más, en vez de ser como un fracaso militar, yo la veo más como un fracaso burocrático y administrativo por no poder llevar a tiempo una cosa que ya se sabía, que era esta retirada. Y como ya digo, yo veo muchísimas similitudes, a pesar de que estos 20, casi 20 años de guerra en Afganistán, pues para no parecer frío, apenas dieron 3.500 bajas, que en su gran mayoría fueron americanos. La guerra de Vietnam, que duró muchísimo menos, fueron 58.159 bajas, pero a un precio de 110 millones de dólares. La guerra afgana, esta guerra contra el terror, ya pues, contando los últimos dólares de gasolina que están tomando estos aviones para salir del aeropuerto de Kabul, está costando cerca de 1 billón, en español, millones de dólares. Y es por eso que se recortó este frente y es por eso que ya los Estados Unidos se han desentendido de Afganistán por el alto coste de esta guerra. Estamos viendo que es un desangramiento constante que ya Estados Unidos no puede darse el lujo de dar. ¿Y qué es el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de Afganistán? Pues se le ve un futuro muy negro. El avance de Talibán, que ya conquistó la capital y que ya China está tratando de ser con sus relaciones con jefes talibanes, China ya reconoció como gobierno legítimo a los talibanes y se le va a ver que pues, estaremos viendo un regreso total a la Edad Media con la Sharia, con los derechos humanos y con el progreso. Pero continuamos este análisis en el otro lado de la casa. Regresamos contigo, Yami. Por ese análisis que haces acerca de lo que ocurre en Afganistán, imágenes que ahora mismo recorren el mundo del aeropuerto en Kabul, donde muchas personas están tratando de huir.